Voy a empezar de nuevo. Bueno, mi nombre es Amaury Drago, soy miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Nacional. Hoy junto a mi compañero Matías Cruz, Matías Paredes y Esteban Spencer, de la Corporación 4 de Agosto, vamos a hablar sobre y exponer el taller número 11, que se llama La defensa de los derechos humanos desde la experiencia de los estudiantes secundarios. Antes que empezar, eso sí, la exposición, queríamos mencionarles que cuando terminemos la misma, tenemos ciertas preguntas programadas para que de esta forma nos puedan retroalimentar y contribuir de cierta manera. Igual indicar que si tienen cualquier consulta, cualquier duda, nos la planteen nomás. Bueno, para iniciar, queríamos compartir con ustedes un video que dura alrededor de 2 minutos para contextualizar acerca de la situación. Esto ya lo comparto. ¿Se ve? Sí. Cabrón, vayan para atrás, muévanse para atrás. Liceo Instituto Nacional ha sido nuevamente inundado por bombas lacrimógenas. Se repite la historia. El ambiente está irrespirable nuevamente. Están siendo evacuados los alumnos por salida a San Diego. Ya cómo entran. ¿Y hay clases normales igual? Sí, los niños están en clase. Mira, rompen el candado, pues, ¿viste? Paco, ¿viste? Él entrando con una camaleón. Ah, están tirándoles lacrimógenas dentro del colegio. Todos con la nariz tapada, garganta raspada, y con el corazón latiendo fuerte. Porque estos son los síntomas de la caída de la educación chilena. Se está perdiendo todo ya. Bueno, como pudieron ver, esas imágenes son justamente del 15 de octubre, pero del año pasado. Es decir, un día como hoy, pero hace un año se daba esa situación en nuestro liceo. Nos parecía fundamental partir con la exposición de este video, recopilatorio de los hechos que acaecieron ese día, para así entender y responder a la pregunta de cómo se llevó a esa situación. Enseguida compartiré el PowerPoint que teníamos preparado. Eso sí, un paréntesis. Nos piden si podemos describir como lo que se mostró en el video. Lo que se mostró fue todo lo que, como mencionaba Auri, lo que pasó hace un año atrás, el 15 de octubre, cuando entraron fuerzas especiales mientras se estaba incendiando el liceo. Un sector de este estaba en llamas, mientras en el otro lado fuerzas especiales entraban para tomar detenidos a distintos estudiantes. Eso fue como lo que se mostró. Claro. Bueno, por eso mismo ahora iba a ser como responder a la pregunta de cómo se llevó a esa situación. Y por eso mismo se va a hacer una reconstrucción general de la situación que ocurrió ese año. Bueno, primero que todo, parte por un abandono histórico que sufre el Nacional. Y no solo el Nacional, sino que la educación pública en su conjunto. Ya que uno de los problemas que se han presentado bastante en nuestro país es que el derecho a la educación en la Constitución no está garantizado. Se garantiza la libertad que tienen los padres, los apoderados, para matricular a su hijo en diversos colegios. Y esto obviamente genera que los sectores socioeconómicos más acomodados o con más recursos sean favorecidos. Este abandono histórico, en diversos aspectos, se ve reflejado en los petitorios estudiantiles de los estudiantes,
que se presentan frente al municipio de Santiago año tras año. Este es realizado por el Centro Estudiante y las bases estudiantiles. Bueno, algunos puntos de este petitorio que me gustaría destacar son los siguientes. 1. Acerca de la infraestructura, porque en nuestro colegio, al año pasado, alrededor por sala habían unos 42 estudiantes, siendo que la normativa escolar establece que lo ideal para el buen desarrollo de las clases, para que sean eficientes, no debería superar el 35 estudiantes. En relación con las salas igual, se ve el tema de los pupitres, que mostraré esta imagen a continuación, que así son los pupitres en nuestro colegio, se encuentran anclados al suelo, y no se pueden mover, y son bastante incómodos. Muchos compañeros, compañeras han salido con problemas a la espalda después de estar sin ahí. Respecto a la infraestructura, otro tema que quería tomar en cuenta era sobre las filtraciones de agua, sobre las cortinas, porque no hay cortinas mayoritariamente en la sala, las filtraciones de agua demoran años en ser reparadas, también no hay acceso para las personas que sufren de alguna discapacidad, es decir, es bastante incómodo, no hay un libre desplazamiento para ellos, porque el ascensor que se encuentra en el colegio, desde que yo entré el año 2015, no tengo memoria de que se haya utilizado. Bueno, y también el año pasado hubo una plaga de ratón en el colegio, que aquí hay una foto, en una sala, que igual fue bastante difundida. Bueno, el segundo punto a tocar, antes que el segundo punto a tocar, quería mencionar acerca de citar las palabras del actual ministro de Educación, Raúl Figueroa, porque él indicó que quería retomar las clases presenciales donde las condiciones sanitarias lo permitiesen. Sin embargo, por lo que hemos visto, este retorno gradual se ha realizado solamente en colegios privados o particulares que tienen las condiciones, tienen los recursos. Pero si vemos las imágenes de nuestras salas de clase en nuestro colegio, que son alrededor de 4.300 estudiantes, y no solo nuestro colegio en realidad, en los públicos, es imposible como hacer este retorno presencial. Como que ahí nosotros vemos como la burbuja o como en la que se encuentra el ministro de Educación. Bueno, el segundo punto que iba a tocar era en torno al área académica y psicosocial. Por ejemplo, no hay en nuestro colegio staff de profesores de reemplazo. Esto es bastante dificultoso porque muchas veces se produce que no hay horas de clase por no tener profe de reemplazo. De hecho, a julio del año pasado, habían más horas perdidas por profesores que por las movilizaciones. Y el equipo de ayuda psicosocial, salud mental, en todo el año no contó con más de 6-7 personas para una comunidad de más de 4.300 estudiantes. Y eso resulta en que muchos estudiantes, por la situación, se veían con problemas depresivos, de salud mental en general. El otro punto era el aporte financiero, porque a pesar de que la matrícula aumentó un 8% entre el año 2015 y el año 2018, el aporte del municipio disminuyó en un 17%. Estos datos están transparentados en el informe de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del Congreso, un informe de agosto del 2019, porque ellos realizaron justamente el mes de julio una visita inspectiva al liceo, en el cual lo recorrieron, dieron algunas apreciaciones, etc. Bueno, todo estos elementos, más sumado a otros que no nombraré porque si no sería muy largo, confluyen y de esta manera se generan las movilizaciones estudiantiles año tras año. El problema para nosotros este año, que es un elemento nuevo, fue la incorporación de la ley Aula Segura. Esta ley que faculta a los rectores o directivos de los establecimientos a expulsar a los estudiantes de manera más simple, más sencilla, ya que ellos arbitran y llevan a cabo todo el proceso. Esto fue para nosotros, esto generó como consecuencia, de cierta manera, quizá la radicalización de un cierto número de estudiantes minoritarios, y no solo en nuestro colegio, ya que se vio igualmente en el Liceo de Aplicación, el INBA, el Barros Borgoño, y en muchos liceos más. ¿Por qué? Aparte de la ley Aula Segura, los manuales de convivencia pasan a ser prácticamente reglamentos de conducta. Y eso lo vimos reflejado en nuestro colegio porque se actualizó el manual de convivencia escolar
y aumentó de forma considerable el número de puntos gravísimos, o que resultan como medidas más punitivas, con sanciones más, de carácter más punitivo. Bueno, y es de esta forma, más la represión policial, la persecución administrativa que dije que se produce, que se genera como este ciclo de violencia, de represión y de enfrentamiento que se va acumulando todo el año, como que no va parando en ningún momento. Bueno, y es por eso que de esta forma se generan las preocupaciones del estudiantado. Los estudiantes, al ver esto, ven a compañeros detenidos diariamente, a compañeras o compañeros, esta lista de detenidos. Tras las jornadas de protesta, uno de los problemas que teníamos, mayores problemas, era que circulaba por todos lados. Entonces se difundía por grupos de curso, por grupos de apoderados, por los directivos las mantenían las tenían al tiro, y esto hacía que se produjera intentos de persecución política en su contra, para así sancionarlos de forma punitiva, ya sea por el manual de convivencia o por la aplicación de la ley de hablar segura. Y es así que se incrementa de forma categórica este sentimiento de inseguridad en nuestra comunidad. Y es dentro de este contexto que se crea nuestra comisión, la Comisión de Derechos Humanos. Porque esta comisión, que se origina a fines de mayo, principios de junio, se origina al momento de que las bases estudiantiles, las mismas bases estudiantiles, resuelven que sería un organismo de esta forma, como una respuesta frente a la necesidad de los alumnos de hallar amparo y ayuda frente a estas situaciones de violencia y abuso. Esta comisión, como dije, se crea en el Consejo de Delegados de Curso, ya que el estatuto lo faculta, y en un principio se organizaba en torno a estudiantes que éramos voluntarios para trabajar en ella, pero las funciones eran más bien, ¿cómo decirlo? Eran como bastante simples, eran pocas funciones, ya que en primera instancia como que lo único que hacíamos era mantener el grupo, la lista de detenidos, tras jornadas de protesta, en un grupo más cerrado, para que de esta forma no se difundiera tanto dentro de los apoderados sobre todo, porque había un grupo de apoderados que de forma maliciosa manejaba estas listas, las difundía por todos lados, y presionaba para que se les sancionara a estos alumnas. Y es por eso que es tan importante el trabajo de esta comisión. Bueno, en paralelo a nuestra comisión, justamente un grupo de apoderados y apoderadas se organiza. Algunos de estos apoderados eran abogados y formaron una comisión igual que llamaron Comisión Jurídica para brindar el apoyo jurídico a los estudiantes que eran víctimas de esta persecución y de los procesos que se les iniciaba. Bueno, sin embargo, nuestra comisión siempre fue evolucionando, por decirlo así. Fue como ganando nuevas atribuciones, fuimos realizando más cosas, más gente, y es así, y ahora mismo, de hecho, mencionaré como algunos de los trabajos que hemos realizado. Y los primeros trabajos que realizamos, en realidad. Bueno, siempre tras estas jornadas de protesta, que resultaban estudiantes, compañeros detenidos, nosotros íbamos a las respectivas comisarías, para de esta forma asegurarnos, como indica acá, dentro de nuestras facultades como estudiantes, obviamente, que el proceso de detención se ajustara a derecho y no expusiera a los detenidos a abuso. Es decir, que se les hiciera de buena forma la constatación de lesiones, que llegaran a la comisaría, que no estuvieran mucho tiempo, etc. Bueno, y en esta misma línea es que nosotros, al estar presentes acá, también acompañamos a las familias de estos estudiantes. Cuando ellos se enteraban y acudían a las comisarías, nosotros los acompañamos y les comentamos acerca de la situación que había sucedido, como qué había ocurrido y qué podía ocurrir de ahora en adelante, por ejemplo, si se les podía iniciar procesos, cosas por el estilo. Bueno, sumado a esto, junto a la Comisión Jurídica de los Apoderados, se brindó también el apoyo jurídico, como ya dije, a los compañeros o compañeras que estaban siendo procesados. Porque si no me equivoco, citando el mismo informe de diputados, hasta julio habían iniciado alrededor de 30 procesos de la ley Aula Segura. Y otro trabajo que queríamos destacar, que es muy importante, considerando las nuevas tecnologías que tenemos, las nuevas atribuciones que antes no estaban, es el trabajo de las redes sociales. Porque nosotros nos creamos una página de Instagram en la que, bueno, la que tiene bastantes dimensiones, que se utiliza para bastantes cosas. Está la difusión, la comunicación,
pero también sirvió bastante dentro de nuestra propia comunidad, ya que se recopilaba el material audiovisual que nos compartían nuestros propios compañeros o compañeras. Por ejemplo, se producía un día una situación que entraban fuerzas especiales a nuestro colegio, y ellos lo registraban y nos lo mandaban a nosotros. Y así fuimos recopilando bastante material audiovisual en el transcurso del año. También se recibían denuncias de compañeros o compañeras que habían sido vulnerados o apaleados por agentes del Estado, que muchas veces como que pasaban, por decirlo así, que no quedaba registrado. Entonces igual fue bastante importante en ese sentido. También subimos comunicados, difundíamos videos, y por último, el otro punto a tocar es la difusión de informativos. Y en concreto, en esta situación era respecto a los controles de identidad. Porque nosotros en nuestra página web, justamente en nuestro Instagram, eh, difundimos como acerca del control preventivo de identidad y el control investigativo. Y como para compartir así como el conocimiento con los compañeros, para explicar por qué no se les podía hacer, bajo qué circunstancias podía hacerse esto. Los diferenciamos, pero para que igual supieran cómo reaccionar frente a esto, que igual fue como una metodología que se adoptó, como los controles de identidad de forma indiscriminada a estudiantes del Nacional, por el mero hecho de mantener la insignia. Sin embargo, aquí resultó algo un tanto tragicómico, lo queríamos llevar nosotros, lo vimos desde ese punto de vista, porque justamente al día siguiente de difundir esto, a la salida del metro, se encontraban funcionarios policiales haciendo controles de identidad a diestra y siniestra, siendo que, bueno, que en realidad no se podía, no se puede, pero eso es uno de los problemas que muchas veces sufrimos y que aparecen en torno al derecho, a las normas, que es lo que es en la teoría, lo que aparece en escrito, y lo que es en la práctica, porque justamente nosotros le indicamos eso a nuestros compañeros, pero al día siguiente sufrieron esto. Y no quedaba nada que dejárselo hacer porque al parecer, porque, porque justamente quería ahondar en este tema igual, que es el comportamiento de las autoridades respecto a estas situaciones. Porque el sostenedor de nuestro liceo, Felipe Alessandri, más las otras autoridades de gobierno, le dieron un apoyo irrestricto y justificaron totalmente siempre el actuar de los carabineros, a pesar de que en ocasiones no se ajustaran a su propio protocolo que se adecua a los parámetros internacionales, a los principios de proporcionalidad, necesidad, etc. Bueno, y bastante polémico en este sentido fue en mayo, cuando Felipe Alessandri hizo un plan de acción para enfrentar la crisis del Nacional, como le llamó él, que consistía de 10 puntos. Y uno de estos puntos más polémicos fue la revisión de mochilas aleatorias a los estudiantes por parte de funcionarios municipales o apoderados, él también había mencionado, apoderados o apoderadas. Sin embargo, no fructificó mucho esta medida por parte de él, ya que la propia Contraloría General de la República lo declaró ilegal. Bueno, nosotros hemos sido testigos, como digo, de primera mano, de cómo estas autoridades, en todo el proceso que vivimos, como que relativizaban de cierta manera la vulneración, como que siempre la justificaban. Y de hecho después trataremos un poco este tema igual. Ahora, para no seguir alargándome, voy a dejar con ustedes a mi compañero Matías Cruz para que les comente acerca de los trabajos que estamos realizando actualmente. Hola, muy buenos días, casi tardes a todos los presentes. Bueno, es un gusto tenerlo acá y que sean partícipes de esta instancia, y también agradecemos a la red que nos brinda la oportunidad de realizar este taller y exponer el trabajo que hemos realizado durante todo el año 2019 y este año a pesar de la pandemia. Me gustaría recalcar algo que muchas veces a nosotros como estudiantes del Nacional se nos pasa por alto. Y es que casi todos los estudiantes del Nacional que sufrieron todo esto tenían entre 13 y 17 años. Me gustaría que recordaran o pensaran qué estaban haciendo ustedes con 13 y 17 años, y que a nosotros, porque a nosotros se nos pasa por alto, por ejemplo, nosotros teníamos normalizado que estuvieran lloviendo lacrimógenas mientras estábamos en clase, gas pimienta, y son hechos que nunca tuvieran que ocurrir a estas edades.
me gustaría tomar desde el 15 de octubre, que es exactamente hace un año, cómo se vivió toda esta situación. Nosotros como comisión salimos del liceo ese día y vimos a todos nuestros compañeros tirados en el piso, llorando, tenían los brazos negros, la cara negra, algunos tenían heridas en las manos, en las piernas. Fue uno de los días que yo vi más fragmentada la comunidad y nosotros como comisión nos tuvimos que organizar para ir a las comisarías, porque una hora después de salir de clases se realizó una evasión masiva en Metro Universidad de Chile, donde lo cerraron, la masa se dirigió hasta Santa Lucía, lo cerraron, Bellas Artes también lo cerraron, y justamente entre los metros Camin, Plaza de Armas y Santa Ana se dio una persecución que yo no tengo recuerdo ni tengo registro en mi memoria que haya ocurrido en otras circunstancias. Veíamos carros policiales, patrullas de carabineros perseguir por las calles a nuestros compañeros, se bajaban piquetes. Tuvimos más de entre 30 y 40 detenidos solamente ese día, el 15 de octubre, el último día de clases del 2019 y la última evasión masiva que se realizó como colegio. Nosotros en ese día justo éramos 6, 7 personas, nos tuvimos que dirigir a 3 comisarías, al mismo tiempo explicarle a cada uno de los familiares más o menos cómo iba a ser el proceso, qué iba a pasar con ellos. La verdad es que fue un día sumamente duro. Y justo 3 días después comienza el estallido social. Nosotros estábamos derrumbados y después del estallido social retomamos contacto con la Corporación 4 de Agosto y conversando con ellos nos dimos cuenta que tal vez recopilar todo lo que nos había ocurrido durante el 2019 podía ser una buena idea. Y así nace este informe, el informe que recopila todo el año 2019, todo lo que ocurrió en el Instituto Nacional. Amori, si puedes pasar la dispositiva. En un comienzo tenía 2 bases. Lo primero era qué principios y normas jurídicas se aplicaban en el caso y recopilar, o más bien hacer de manera cronológica, un registro de todo lo que nos pasó en el año. Voy a abarcarlo de formas muy generales cada uno de estos puntos para que sea más rápido, porque tenemos que pensar que este informe tiene 70 páginas actualmente. Está casi terminándose, nos falta nada. Lo primero que nos preguntamos fue qué principios y normas jurídicas se aplicaban al caso. Me gustaría mencionar lo que tenemos en el informe, o cómo definimos nosotros derechos humanos en el informe a través de la Declaración de Viena de 1993, que doy las 3 definiciones. Los derechos humanos poseen la jurisdicción universal. Esto quiere decir que indiferente de las indiferencias nacionales, regionales, históricas, culturales, religiosas, sociales, se tienen que respetar estos derechos. Además, lo que a mí me gusta decir como las 4 I, que son inalienables, indivisibles, innegables, interdependientes, y que se bajan bajo los preceptos básicos de la dignidad humana y el respeto al ser humano. Y los estados están obligados a cumplir con estos derechos de 3 formas. La primera es la obligación de respetar la conducta establecida en la norma, ya sea absteniéndose a hacer ciertas acciones o realizando una prestación o medida especial a ciertos grupos, junto con la garantía para que estos derechos se cumplan de forma libre y en pleno ejercicio de estos. Y la 3, el tercero, mejor dicho, sería el trato igualitario y no discriminatorio a ningún grupo social, válgase decir, que ninguno tenga mayores derechos sobre otro y que perjudique a otro sector, digamos. Y esto es sumamente importante para entender lo que ocurrió en el Nacional. ¿Por qué? Porque este trato, como mencioné, significa que nadie tiene más derechos que otros. Y nadie puede, por tener derechos uno, perjudicar al siguiente. Y también se podría ver de otra forma, que es que en la búsqueda para que todos los respetos se cumplan, se pueden crear medidas de protección especiales para ciertos grupos. Adultos mayores, personas con discapacidad y menores de edad, que es lo que ocurre en el Nacional. Tengo entendido que Esteban Spencer de la corporación profundizará un poco más en los y las estudiantes como sujetos de derecho, pero eso hay que tenerlo claro para entender este informe. Lo siguiente que hicimos fue ordenar cronológicamente lo que ocurría en el Nacional. Le pedimos a nuestros compañeros que nos enviaran fotos, videos, todos los registros que tuvieran sobre el 2019. Juntamos alrededor de 600 videos y los fuimos ordenando en distintas carpetas. Habían algunos que se repetían, otros que no nos servían tanto porque no sabían nada en verdad.
pero juntamos 470 videos que los tenemos almacenados en 8 carpetas que se dividen en, por ejemplo, carabineros dentro del liceo, carabineros haciendo detenciones, afuera del liceo, uso de gas lacrimógeno, y en 8 carpetas, digamos. También, eso fue lo primero que hicimos. Y después pensando, nos preguntamos, ¿cómo manejó la prensa y las autoridades esto, lo que ocurrió en el Nacional? ¿Cómo se informaba? Veamos el caso de la prensa. Según el 2017, en una encuesta, el 85% de los chilenos decía informarse por la televisión abierta. Y eso es sumamente importante. Por eso decidimos analizar Tele 13, TVN y Mega Noticias. Vimos, analizamos 41 noticias, noticieros, y nos dimos cuenta que había ocasiones que entrevistaban al presidente del centro estudiante y justamente acá al lado salía toda la hora de la entrevista, bombas molotov, overoles blancos, bombas molotov, overoles blancos, y eso en el espectador, en el televidente, igual genera algo. Entonces, empezamos a hacer unas ciertas categorías, si la televisión informaba de las razones por qué se protestaba, si mostraban ese tipo de imágenes que mencioné anteriormente, si fueron siete categorías. Y también analizamos lo que decían las autoridades, porque al fin y al cabo ellos tienen la voz y el voto para tomar decisiones, más bien la potestad para tomar las decisiones dentro del liceo. Analizamos, si puedes cambiar la dispositiva, Drago. Ahí están viendo, por ejemplo, analizamos al presidente Sebastián Piñera, al sostenedor Felipe Alessandri, a la intendenta de ese entonces, Carla Rubilar, y a la ministra de Educación. Se ve un poco corrido porque tuvimos un problema ahí, pero podemos ver las imágenes de las decisiones más como polémicas que se tomaron, la revisión de mochilas, los carabineros en el techo del Nacional, y que los carabineros también entraran a la sala cuando se tomaban detenidas muchas personas. Entonces hicimos este análisis y nos dimos cuenta que muchas veces no tenían el tacto, el trato de cómo se tenía que tomar. Hay un informe que se toma más como recomendación que se realizó de, les digo el nombre textual, el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente realizó un informe donde recomendaba a las autoridades no utilizar las palabras como delincuente porque eso genera un estigma. Y nosotros vemos que Sebastián Piñera el 21 o el 5 de junio, si no recuerdo mal, cuando es la cadena nacional se me olvidó el nombre, pero cuando está en Valparaíso en el Congreso, menciona que los delincuentes de ciertos liceos, y así se va repitiendo el discurso constantemente y nos parece interesante analizarlo. Otra cosa que analizamos, y Amori, si puedes cambiar la dispositiva. No, déjala ahí, me equivoqué. Fue la violencia policial, porque vimos que se utilizaron tácticas nuevas. El copamiento que se hizo del 20 al 24 de agosto en el techo del Nacional, después se replicó en Plaza Italia o Plaza La Dignidad a fines de diciembre, cuando pusieron más de 1000 carabineros, y terminó con un joven atropellado por 2 zorrillos. Ese tipo de tácticas se había utilizado en el Nacional antes, y se utilizó textual. Alessandri ese día, el 20 de agosto, dijo copamiento en los techos del Instituto Nacional, y después Guevara dice casi lo mismo a fines de diciembre. Otra acción que vimos fue los perdigones. Nosotros en mayo recibimos denuncia y vimos la foto, vimos a los compañeros que recibieron perdigones en sus piernas. Y en junio, julio, nos llegó un video de un compañero que estaba grabando y un perdigón le rozó la cara. Y en el video se ve como el perdigón lo pasa casi a llevar. Y nosotros nos preguntamos, realizando este informe, ¿qué hubiese pasado si a ese compañero le llegaba el perdigón en su cara? ¿Qué hubiese pasado si a su compañero le llegaba ese perdigón en el ojo? Son preguntas que nosotros no tenemos respuesta actualmente porque no sucedió afortunadamente, pero que nos llama mucho la atención de cómo fuimos tratados el año pasado. Y así podría catalogar otros tipos de violencia policial. Y lo último que fue, casi lo último que hemos incluido en este informe, es la entrevista y testimonios de distintos compañeros, que los entrevistamos y les preguntamos cómo vivieron la situación el año pasado. Y la verdad es que algunos testimonios son desgarradores. Algunos compañeros que recibieron apremios ilegítimos dentro del carro policial, donde los tenían esposados y les tiraron gas pimienta en la cara, en los ojos. A otros que con la esposa se le apretaron hasta que le salieran casi sangre en las muñecas.
otros que los tomaron detenidos fuera del liceo, le dieron un par de vueltas y después los soltaron en la Alameda, le dijeron que se quedara callado. Entonces, ese tipo de testimonio hemos recibido. Ataques de ansiedad y un sinfín de secuelas que tuvo todo lo que ocurrió. Y lo que nos parece más grave igual es que hasta el día de hoy no sabemos cuál fue el verdadero daño que se le causó a una generación entera del Instituto Nacional, porque eso solamente lo podremos saber mañana. Hoy no tenemos certeza de cuánto daño en verdad se ha hecho, y nos parece igual importante recalcar aquello. Y después, ya, Amor, puedes pasar a lo último, que es los objetivos, porque claro, hacemos este informe, pero tenemos que tener un norte, tenemos que tener un objetivo de este informe. Y lo primero es sacar a la luz todo esto. Instancias como esta, a nosotros en verdad nos parecen primordiales, que ustedes estén ahora escuchando todo lo que ocurrió, que se dé cuenta que esto no fue normal, que los niños, niñas y adolescentes tuvieran que tener un trato diferente, pero en verdad tienen inclusive, no sé si peor, pero muy, muy malo a la hora de tratar distintas problemáticas. También hacer un llamado que otros colegios también se pueden organizar y pueden sacar adelante instancias como esta, ya sea un informe, que se den cuenta también que no es normal, porque nosotros ya sabíamos que esto ocurría en la aplicación, el Liceo de Aplicación, acá en Santiago, el Liceo Barros Arana, acá en Santiago también, pero después del estallido social ocurrió en San Ramón, que llegó una lacrimógena dentro del liceo, ocurrió en Quilicura, si no me equivoco, y nos parece importante que estos colegios también se puedan organizar y puedan hacer algo parecido, inclusive mejor, esperamos. Y también contribuir como un antecedente de esto, que como ese afán de buscar justicia, como esa justicia que tal vez no logramos conseguir el año pasado, pero con este informe tenemos esperanza de tal vez conseguirla en cierto modo. Y lo último ya sería, encontramos que lo más importante es que nuestros compañeros se den cuenta que nada de esto fue normal, que no era normal tener gas pimienta o lacrimógena o que nos miran a feo en la calle por ir con un uniforme, nada de esto fue normal, y sacarles como ese peso. Ahora los dejo con Matías Paredes, que abordará otro de los trabajos actuales que estamos haciendo. Bueno, sí, aprovechando de saludar a la gente que está presente y agradeciéndole su participación y su interés, es que para mí es importantísimo también darle una contextualización de una segunda línea de trabajo, ya que estamos planificando, que tiene que ver principalmente con la oficialización y el reconocimiento por parte de la comunidad, tanto interna como externa a nuestro liceo, de nuestra comisión. Ya la orgánica estudiantil se rige por lo que es el estatuto estudiantil, que es otorgado por lo que es el decreto 524 del Ministerio de Educación, que autoriza a los estudiantes de determinados liceos a conformar grupos para los fines que ellos estimen pertinentes. Y por supuesto que esta es una de las ocasiones. Esta reforma al estatuto incluiría de forma oficial a nuestra comisión como una comisión permanente de trabajo que en estricto rigor sistematice el trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos dentro de la comunidad estudiantil y que recibe apoyo externo. Como les mencionó mi compañero anteriormente, podamos en el fondo sistematizar este trabajo y asegurar de que en los próximos años venideros, que por cierto está muy sobre la mesa y en la palestra pública lo que tiene que ver con los derechos humanos, y no tan solo con los derechos considerados de primera categoría, como la integridad física, la vida, etcétera, sino que también lo que nosotros hemos luchado también durante años, que son los derechos sociales. En ese sentido, creemos que es importantísimo abordar este tipo de temáticas, y nosotros que ya estamos a puertas de egresar del colegio, por supuesto, uno de los objetivos principales que se plantea la comisión es generar esta concientización y motivar al resto de la comunidad para que componga este grupo de trabajo, y así de esta forma podamos asegurar que va a perdurar en el tiempo, que los informes poder en el fondo adecuar nuestro trabajo como un grupo y una agrupación
de defensa de los derechos humanos, tal cual como las demás, podamos elaborar un informe anual y que sea difundido. Ya, en el fondo, esos son los objetivos de esta reforma al estatuto, que se realiza por medio de los estudiantes con niveles de quórum que garantizan una legitimidad al proceso y al reconocimiento como ya es sabido. Posteriormente, a modo de comentario solamente, nos gustaría también que esto sea incluido dentro de lo que es el reglamento interno de convivencia escolar, ya para que así podamos garantizar la participación de todos los estamentos dentro de esta comisión y que no se quede solo en los estudiantes. Pero bueno, esas son aspiraciones ya mayores, porque sabemos que ese tipo de reglamentos pasan por una aprobación por parte de la división jurídica del sostenedor y ya, como les digo, es hablar de palabras mayores. Amaury, por fila, si puedes pasar a la siguiente. Bueno, a modo de resumen de lo que contaron mis compañeros Amaury y Matías anteriormente, la importancia de esta comisión. En principio, esta comisión, si bien nace desde los estudiantes, recibió un asesoramiento y una articulación mediante estas agrupaciones también de derechos humanos, como la Corporación 4 de Agosto, donde trabaja nuestro querido compañero institutano Esteban Spencer, la Casa de Memoria José Domingo Cañas, y por supuesto el vínculo que hemos tenido con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, nos ha permitido poder un poco entender de mejor forma el cómo se trabaja la materia y cuáles son, como decía mi compañero, hay ciertas cuestiones que nosotros vimos muy normalizadas en su minuto y por eso nunca surgió esta iniciativa antes. Sin embargo, es muy complicado el relativizar y normalizar este tipo de prácticas. Digamos, a modo de comentario también, hace poco, hace un par de años atrás, cuando el INDH hizo lo que es un catastro, entre comillas, a lo que son las fuerzas especiales, que son las encargadas de tratar delitos de orden público, tuvimos que más de un 70% de los funcionarios reprobaron el examen relativo a los derechos humanos. Entonces, ese tipo de cosas, sumado a que los estudiantes, digamos, por la reiteración de este tipo de vulneraciones, normaliza en estricto rigor, quedan efectivamente este tipo de situaciones muy relativizadas, muy escondidas, muy guardadas en el rincón, y creímos que el cambio de paradigmas que sufrimos a partir del 18 de octubre, que fue cuando estalló todo y empezamos a ver en la televisión cómo el actuar policial efectivamente era constitutivo de vulneraciones a derechos humanos, es que nosotros como que ahí recién como que despertamos y dijimos, no, esto no pasa solo ahora, o sea, pasó muchos meses antes, pasó con nosotros y ha pasado durante los últimos, al menos, bueno, en realidad toda la transición a la democracia ha tenido momentos de vulneraciones a derechos humanos, al menos en el movimiento estudiantil, de forma muy recurrente. Pero que por supuesto se agudizaron y se visibilizaron de mejor forma por la reiteración diaria, diaria, o sea, no había una periodicidad mayor, sino que era diario el tema de lo que tiene que ver con las vulneraciones constantes por parte de actuar policial. Bueno, ¿y qué es lo que cambió? Como para cambiar un poco el enfoque de la pregunta, ¿qué es lo que cambió desde que nosotros articulamos esta comisión? Fue que efectivamente hicimos un acompañamiento a lo que es los detenidos que eran estudiantes, que por supuesto sí hay un porcentaje importante de estudiantes que fueron sometidos a procesos no solo a la interna del colegio, sino que a procesos judiciales y que salieron, digamos, exculpados de todos los cargos que se le imputaban porque en realidad no habían pruebas contundentes de que efectivamente participaran esos estudiantes enmarcados, digamos, dentro de lo que son el delito de desórdenes públicos. Y para nosotros era súper importante también que eso ocurriera y la judicialización de estos procesos fuera efectivamente de una manera que no afectara
a lo que son los compañeros que eran detenidos, porque era impresionante ver la arbitrariedad con la que se con la que se detenían a las personas. Y si usted, bueno, deben saber que la arbitrariedad a la hora de detener a una persona es profundamente y totalmente ilegal, ¿ya? Y está consagrado tanto en el derecho internacional de los derechos humanos como lo que es en la normativa nacional y en los propios protocolos de Carabineros. Como también comentó mi compañero Matías Cruz y a Mauri, el registro de detención era muy importante. Si bien todos sabemos que hay un principio de que el registro de detención en una comisaría debe ser público, y se concretó hace un par de meses, en donde el INDH y los juzgados de garantía dijeron a las comisarías que los registros de detenciones debían ser públicos, no podía existir gente que estuviese detenida y que nadie supiera. Por efectos de también el tema de acciones judiciales, como la interposición de recursos de amparo, etcétera, y en el fondo, digamos, como en temas de transparencia, pero si se ocupaban de forma maliciosa, la verdad que para nosotros fue crucial de que los registros de detenciones la manejara un grupo cerrado de estudiantes y que para evitar en el fondo esta condena pública por parte de ciertos grupos maliciosos que lo único que buscaban era encontrar a culpables, pero el primero que se cruzara, ¿ya? Por supuesto que esto no implica que nosotros relativicemos la violencia por parte de ciertos grupos en el colegio, para nada. O sea, nosotros no omitimos, ni aceptamos, ni justificamos, ni entendemos, ni condenamos lo que es el actuar de ciertos grupos que pudiesen haber provocado eventualmente esto. Pero lo que nosotros siempre nos hemos abocado es a poder un poco entender de que no, esa situación de violencia que se provocaba no era culpa de las personas que componíamos la comunidad entera. Entonces, por esa responsabilidad de un grupo de personas, tanto de la policía como de otros grupos, es que en el fondo había una vulneración masiva de los derechos de la comunidad, no tan solo de los estudiantes. Eh, en términos, no sé, uso indebido de lo que son los elementos disuasivos, que era lo que se repetía diariamente. O sea, por la incapacidad por parte de la fuerza policial de poder aplacar lo que son estas, como lo denominan ellos, las fuerzas rebeldes o subversivas, o sea, terminaban gaseando a una comunidad entera que estaba en plenas clases, etcétera. Entonces, eso para nosotros era de verdad que muy constitutivo de una falta tremenda, y que por supuesto que nos dimos el trabajo junto a la Corporación 4 de Agosto de analizar los propios protocolos de orden público, y a la hora de proceder que a la hora de proceder con menores de edad es mucho más minucioso el proceso que debería llevarse a cabo. Y bueno, la última parte a la que me quisiera referir es que, por supuesto, que nosotros incurrimos en lo que es denunciar públicamente estos hechos, en el sentido de poder, en el fondo, que estas cosas no quedaren al arbitrio de quién fuera el afectado. O sea, que nosotros vimos mucho las personas a partir del 18 de octubre, existieron numerosas denuncias por parte y no vimos una actuación, digamos, con tanta celeridad por desconocimiento y poca cultura de derechos humanos por parte de nosotros y por parte de la población en general. Y no vimos tanta judicialización de los procesos que sí se llevaban a cabo de mala manera por parte de funcionarios policiales, por supuesto. Entonces, como les digo, también nuestra actuación iba en ese sentido de poder denunciar públicamente las arbitrariedades con las que se estaban sometiendo los procesos, y, por supuesto, poder buscar algún tipo de reparación, o al menos visibilizándolo podíamos obtener lo que era, a modo de retribución, a los compañeros que habían sido afectados por esta situación. Doy el pase a lo que es la Corporación 4 de Agosto, para que a propósito nos ha asesorado mucho en lo que tiene que ver con este proceso muy importante dentro de lo que es el trabajo de nuestra comisión. Muchas gracias, Matías. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer
saludar a las personas que están compartiendo este taller con nosotros, agradecerles su asistencia, su atención, agradecer también a la organización del evento por la oportunidad de compartir algunas reflexiones a propósito del trabajo que hemos desarrollado junto a los estudiantes. Pero principalmente agradecerle a la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Nacional, que me han permitido colaborar con ellos, acompañarlos, resolver algunas dudas, planificar el futuro, y de alguna manera ir construyendo el trabajo que han expuesto de forma, a mi juicio, brillante en los últimos minutos. Así que especialmente agradecido con ello. La Corporación 4 de Agosto está dedicada específicamente al resguardo y la promoción de los derechos humanos en nuestro país. Y tiene como una de sus direcciones de trabajo principal la colaboración con comunidades que están pasando por procesos de movilización, que están iniciando o están sosteniendo escenarios de conflicto con distintas instituciones para la reforma o la transformación de sus condiciones de vida, de estudio y de trabajo. Y una de esas direcciones en particular que nos ha interesado durante los últimos años es el trabajo directo con estudiantes de educación secundaria, principalmente en aquellos establecimientos de nuestro país que han sostenido procesos de movilización y por tanto de conflicto dentro de sus comunidades y en el escenario público, ¿cierto? Sin embargo, dentro de toda esa línea de trabajo, la situación o la experiencia de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Nacional nos es especialmente significativa por varias razones. Y acá me interesaría compartir con ustedes al menos 3 de ellas. Y a mi juicio encuentro que son los aprendizajes más significativos que yo puedo hacer a modo de balance luego de varios meses de trabajo. Voy a resumirlos brevemente y luego paso a explicar qué intento decir con cada uno de ellos. La primera es que desde el inicio nosotros sabíamos que el trabajo con estudiantes secundarios era prioritario dentro del movimiento de los derechos humanos. Lo que no sabíamos era, en primer lugar, cuál iba a ser la urgencia de ese trabajo y, en segundo lugar, cuál iba a ser la extensión del trabajo que eventualmente podía aparecer de este contacto. El segundo aprendizaje que nosotros tuvimos y que se relaciona directamente con el sentido de este seminario es que lo que nosotros observamos como uno de los resultados de la comisión es un proceso de aprendizaje, de educación no formal, precisamente en materia de derechos humanos. Y esa frase, digamos, ese concepto engloba un montón de complejidades y matices que es necesario, a mi juicio, desarrollar de alguna manera. Y finalmente, la manera en que la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Nacional se constituye como un factor de recomposición de una comunidad escolar profundamente dañada y fracturada. Esos son los 3 aprendizajes principales que nosotros encontramos y extraemos de este trabajo conjunto y que principalmente destacamos por su capacidad para constituirse en razones prácticas, es decir, motivos para ejecutar, para realizar cosas de una naturaleza y características similares a la que experimentamos en el Instituto Nacional, pero con la capacidad de expandirse o transportarse a otras comunidades que están pasando por procesos similares. Brevemente entonces voy a explicar cada una de las razones, espero no extenderme mucho tiempo porque no quiero quitar espacio a la discusión posterior. En primer lugar, nosotros sabíamos que el trabajo con estudiantes secundarios era urgente, era prioritario, desde una perspectiva que observara el conflicto social desde el movimiento de los derechos humanos, es decir, dentro del conjunto de sujetos, organizaciones y actores que utilizan el sistema internacional de los derechos humanos, su normativa, sus organismos, sus antecedentes, los y las actores y actrices que intervienen en las causas de derechos humanos para observar e intervenir en los conflictos que estaba llevando adelante la juventud popular desde su dimensión estudiantil. En ese sentido, nosotros teníamos una explicación a priori, porque es necesario relacionarse y apoyar los procesos de lucha de la juventud popular dentro de los establecimientos educacionales. La respuesta larga, digamos, que obedece a una observación del periodo sociopolítico de nuestra historia, es que los sectores organizados de la juventud popular, principalmente radicados en sus establecimientos educacionales y sus lugares de vivienda, de habitación,
ha cumplido un rol fundamental en los procesos actuales de democratización del poder político. Es un concepto que algunos académicos como Gabriel Salazar han caracterizado como la ciudadanización de la política. Este concepto engloba un montón de fenómenos, pero básicamente sus notas principales son la apropiación por parte de las personas o de los ciudadanos de la agencia política que les pertenece como entes deliberantes de forma individual y colectiva, y la postergación, por otro lado, de las formas de mediar esa capacidad a través del sistema institucional establecido primero en la Constitución, luego en sus leyes orgánicas fundamentales, y finalmente en el conjunto de leyes y reglamentos que ordenan la representación política, la forma electoral, el sistema de mediaciones entre la sociedad civil y el Estado. Producto de las condiciones de nuestra transición del sistema autoritario a un sistema democrático, la posibilidad de que las organizaciones sociales comunitarias, y especialmente las asociaciones y organizaciones juveniles, canalizaran su necesidad de transformación estructural de la sociedad en distintos puntos de vista, pero uno de ellos también es sus lugares de educación, su forma de relacionarse en sus comunidades educativas, no se viera mediada o no se viera vehiculizada por la acción de los partidos políticos y las figuras de representación institucional. En base a esa incapacidad, a esa falta de conexión, a ese vaso comunicante que no estaba cumpliendo su función, el estudiantado se conforma, desde una perspectiva novedosa en términos históricos, como el primer movimiento de masas de carácter público luego del retorno de la democracia en 1909. Uno puede hablar antes de la emergencia del movimiento estudiantil, principalmente sostenido en la masa, en la masividad, en la participación multitudinaria por estudiantes secundarios de liceos públicos precarizados. Uno podría identificar ciertos focos de conflicto anteriores, el movimiento de la reivindicación de la vivienda, por ejemplo, de los pobladores y pobladoras, ciertos movimientos de derechos humanos en causas de verdad y justicia para perpetradores de crímenes de lesa humanidad, pero desde el punto de vista histórico, el movimiento estudiantil, con participación masiva de estudiantes secundarios, es el primer gran evento de protesta masiva y callejera que va a marcar el periodo de ciudadanización de la política que concluye de una forma gloriosa, digamos, el 18 de octubre del año pasado. Entonces, este rol de dinamizador, de catalizador, de vehículo para la expresión de sentires comunes que realiza la Juventud Popular, le ha valido, por un lado, un rol importante dentro de la conciencia de la población, ¿cierto? Un sentido de apoyo, un sentido de solidaridad, un sentido de entendimiento con sus protestas, con sus causas, pero por otro lado, desde el punto de vista del poder constituido en el Estado, le ha valido ser objeto de un conjunto de violencias, de agresiones, que en términos generales uno podría calificar como represivas. Sin embargo, surge una pregunta. ¿De qué tipo de violencia estamos hablando cuando nos referimos a la represión estatal en contra de la Juventud Popular? ¿De qué hablamos? ¿Es un abuso de poder? ¿Es un caso aislado? ¿Es un medio utilizado de forma excesiva para cumplir un fin legítimo? Esas preguntas no son tan claras. Nosotros podríamos estar de acuerdo en que ha existido fuerza desmedida de parte de las policías desde el 2001, el mochilazo, hasta el año pasado, con las imágenes que nos muestran los estudiantes como mejor ejemplo. Sin embargo, el carácter de esa violencia es un aspecto discutido, no solamente porque desde la vereda de quienes la sufren se reclama una intensidad que no muchas veces se comunica, sino por otro lado, de quienes la ejercen y quienes la diseñan y quienes le dan sustento, se plantea un conjunto de argumentos que se expresan en medios de comunicación, en reuniones con autoridades, en reuniones con apoderados, donde la violencia es un medio necesario para un fin legítimo y que todo exceso corresponde a un defecto puntual, aislado, y que luego deberá ser reconducido por canales institucionales cuya suerte en realidad se desconoce. Creo que uno de los valores del trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Nacional es enfrentar esta pregunta. En primer lugar, revisando si es que la violencia ejercida contra las comunidades educativas, entre las cuales están ellos, porque ellos desde el primer momento reconocen, este no es un problema del Nacional, es un problema también del Instituto Nacional, pero también ocurre con otros liceos, principalmente de la comuna de Santiago Centro. Entonces, ¿qué tipo de violencia estamos hablando? ¿Es una violencia legítima? Parecía que no, porque muchos de los sujetos que están recibiendo las agresiones policiales, las detenciones arbitrarias, lo están padeciendo sin justificación o razón alguna. Pero más allá de eso, estas son violencias que se vienen repitiendo no solamente en una escala temporal,
sino que también se están repitiendo de acuerdo a un patrón de conducta generalizado y recurrente. Y eso se entronca principalmente y directamente con la discusión que se dio a nivel nacional sobre el carácter sistemático de las violaciones a los derechos humanos de la población por parte de las fuerzas de control de orden público y seguridad. Entonces, el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Nacional se refiere directamente a esa pregunta, sobre la legitimidad de la violencia del Estado. Y es una pregunta central en las sociedades democráticas. Si el Estado existe como una forma común para ordenar y propender al bienestar de la población, y su poder está limitado, entre otras cosas, por los derechos fundamentales de las personas, entonces acá hay un tipo de violencia que no está en línea con esa determinación fundamental. Y esa, entonces, habría que calificarla como una violencia a lo menos ilegal, pero realmente una violencia injusta. Además, dirigida en contra de niños, niñas y adolescentes que se supone tienen un estatuto de protección especial. El expositor Cruz ya mencionó esa paradoja, ¿cierto? Niños, niñas y adolescentes merecen una protección especial, pero el Estado, de alguna u otra manera, al parecer no solamente los está omitiendo de proteger, sino que además les está dirigiendo una violencia específica. Y eso ya es un problema que no habla solamente de la comisaría que dirige las acciones del Instituto Nacional, habla de una falla del Estado que a través de su ordenación legal y reglamentaria está provocando recurrentes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de una población que debería ser especialmente protegida. Entonces, el contenido de esta comisión, en este punto, es especialmente interesante, porque a partir del trabajo asistencialista con sus compañeros y con los apoderados y apoderadas del colegio, logran recorrer desde la superficie del problema, desde el fenómeno, desde el policía golpeando, desde el gas pimienta saliendo de la lata, impactando en los rostros de los estudiantes, desde el ahogo por gases lacrimógenos, logran conectar de ese fenómeno a un problema sistemático de la estructura del Estado y sus políticas públicas. Y creo que ese ejercicio es fundamentalmente ciudadano. Es un ejercicio que se realiza en los hechos como un ejercicio de ciudadanía política, de crítica contingente a la forma del Estado y a la conducción que tiene de parte de las autoridades. Y es interesante que en un proceso de transformación de esas mismas bases estructurales, como lo es el proceso constituyente, los niños, niñas y adolescentes, dentro de los cuales se encuentran la gran mayoría de los estudiantes secundarios, estén excluidos formalmente. Uno podrá decir, tienen participación indirecta, claro, a través de los grupos donde la ciudadanía forma opinión, pero formalmente no tienen capacidad de voto, no tienen capacidad de presentar representantes, no tienen un vehículo institucional que vocalice sus causas, sus demandas y sus denuncias, como es el caso. En resumen, voy a pasar al segundo punto porque ya me estoy extendiendo demasiado. La segunda cuestión que a nosotros nos interesa destacar es que este proceso de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Nacional se ha constituido como un espacio de aprendizaje de carácter no formal en derechos humanos. Y si uno descompone más o menos esta frase, hay bastantes elementos interesantes. En primer lugar, este es un espacio de educación no formal. Es decir, que no está de acuerdo a un currículum institucional implementado a través del Ministerio de Educación en los liceos públicos y en los liceos y en los colegios privados que reciben o no financiamiento público, eso es indiferente, pero el asunto es que los contenidos que la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Nacional trabaja, desde sus aspectos más generales, como el funcionamiento del Ministerio Público, como las habilidades que tiene la policía para detener o no a una persona, para revisar sus pertenencias, cuánto tiempo puede permanecer una persona en una comisaría, si es que se puede revisar su celular, si es que los pueden obligar a desnudarse, en qué momento de todo este proceso interviene un juez, en qué momento de este proceso los funcionarios municipales tienen alguna potestad. Ese tipo de cosas, que no solamente se refieren a procedimientos específicos de la administración de la justicia, sino que se refieren a la forma en que el Estado ejerce su poder y reconoce límites y contrapesos para el desborde abusivo de alguno de ellos. Eso no es materia del currículum de educación cívica, de la formación ciudadana de los establecimientos. Ni siquiera en sus aspectos más básicos. Y en ese sentido, los estudiantes que han expuesto de forma superficial o al menos han mencionado ciertos contenidos propios de la forma del Estado, como leyes, como forma de organismos autónomos, como procedimientos policiales, como el concepto del debido proceso, que ellos lo utilizan como si fuera una herramienta más dentro de sus materias de curso, no corresponde a lo que habitualmente se debería, al menos en términos del diseño del Estado, enseñar a los adolescentes. Esto ocurre fundamentalmente por la fuerza de la necesidad.
la educación, en este caso, aparece por un lado como ausencia de un currículum robusto y fortalecido sobre derechos ciudadanos y sobre violencias institucionales, y por otro lado aparece por la fuerza de que los estudiantes den respuesta a las necesidades de su comunidad. Y esos son aprendizajes forzosos, si uno quisiera resumirlo de alguna manera. El resultado es una apropiación de conceptos técnicos, abstractos, normativos, que se internalizan en los estudiantes, de los cuales estos tres compañeros son un ejemplo, porque este conocimiento se extiende a través de la comunidad de una forma difusa, que aparece solamente y principalmente, o al menos en un principio, para responder preguntas contingentes de sujetos que están siendo víctimas de violencia policial. Es decir, las respuestas que los estudiantes formulan y que plasman en el informe, en sus redes sociales, en sus conversaciones, aparecen como reflexiones posteriores de respuestas que tuvieron que dar afuera de su colegio, en su sala, ante su familia, ante apoderados, que de distintas actitudes todos tienen una perspectiva sobre el asunto y requieren respuesta. Y ante la falta de un canal informativo institucional y de un plan que responda a estas cuestiones de una forma sistemática y global, se debe constituir un espacio especialmente preocupado de estas materias. Entonces acá el balance es contradictorio. ¿Es deseable que estos estudiantes tengan este nivel de conocimiento sobre abusos policiales, derechos civiles y políticos, políticas públicas? ¿Es necesario? ¿Es deseable? ¿Realmente uno lo quiere para nuestra juventud? Nuevamente, la respuesta para mí es contradictoria. Por un lado, sí, porque la fuerza de la realidad obliga a que conozcan y generen estos conocimientos. Pero por otro lado, parece ingrato que una sección de la juventud chilena, de nuestro país, no solamente chilena, la juventud que habita en este estado, deba distraer su atención, su esfuerzo y sus condiciones a quizá revisar las condiciones de violencia institucional que se ejercen sobre ellos y sus compañeros, y dejen, por otro lado, de revisar temas fundamentales para la formación del Estado, como lo pueden ser el contenido sustantivo de reforma a la educación, al acceso a la salud, al acceso al deporte, a la formación ciudadana, que son contenidos propios de un proceso constituyente que al parecer está corriendo por fuera de ellos, porque el tema que los estudiantes están obligados a enfrentar y digamos, a oponerse, no tiene que ver con discusiones ciudadanas, diálogos abiertos sobre la forma del Estado. Tiene que ver con el Estado asediando sus establecimientos con gases lacrimógenos, propinando violencia desmedida y al final del día deformando este potencial que el estudiantado tiene, en vez de dedicarse a cuestiones de interés nacional, como pueden ser el desarrollo de las artes, las ciencias, el curso de la educación o las formas generales, y tienen que pasar a adoptar conocimiento prácticamente defensivo y reactivo ante una violencia que es sistemática. Entonces, nuevamente, este espacio de aprendizaje informal sobre derechos humanos, por un lado, es bueno que exista porque provee herramientas de defensa y de autocuidado para las comunidades asediadas, pero por otro lado, nos indica que el potencial de creación, de investigación y de trabajo de autoformación de esta juventud popular en liceos públicos de la Comuna de Santiago específicamente, necesita desviarse a contenidos que quizá una sociedad robusta en términos democráticos no debería exigirle. Voy a terminar con una última idea, que es la función que esta comisión ha cumplido no solamente para proveer herramientas técnicas, teóricas, abstractas, sino que además para cumplir una función de recomposición de una comunidad estudiantil y educativa profundamente dañada. Ya lo decía Matías Cruz, una de las características de las comunidades de los establecimientos educacionales que han sido escenario de violencia institucional es la fracción interna, no solamente entre estamentos, docentes, directivos, estudiantes, apoderados y apoderadas, sino que además entre los estamentos, lo que conduce a que las confianzas mínimas necesarias para establecer canales de denuncia en caso de agresiones, para establecer políticas preventivas eficaces que sean diseñadas desde un punto de vista académico y que logren empaparse o traducirse en conductas prácticas de la base estudiantil, no se logran. Y de hecho es muy clarificador que una de las misiones de esta comisión sea impedir que información sensible para estudiantes, como en el caso de una detención ilegal, arbitraria, sea difundida de forma irresponsable
dentro de las redes del colegio para precisamente fines represivos, como la expulsión o la cancelación de la matrícula de sus estudiantes. Eso nos debería indicar que hay un problema más profundo que solamente la violencia fenoménica que se observa en las calles. Tiene que ver con la comunidad educativa, las formas en que canaliza el conflicto interno y la forma en que esa estructura, por insuficiente, se rebalsa y da lugar a violencia descontrolada que de alguna manera justifica, bajo una visión bastante pobre de lo que significa la administración democrática del poder, en un abuso policial desmedido y sostenido en el tiempo. Entonces, la forma en que los estudiantes trabajan permite recomponer lazos de confianza, no solamente entre sus compañeros estudiantes, sino también con apoderados y apoderadas que son sensibles a estas materias y que colaboran de distintas maneras. El trabajo de redes sociales contribuye a eso, el uso de la tecnología para la transmisión de información de forma expedita, ordenada, clara, para el almacenamiento, el sistema de archivos. Todas esas son cuestiones procedimentales, instrumentales si uno quiere. Pero hay una función política que la Comisión está cumpliendo dentro de su comunidad que tiene que ver con la recomposición de una comunidad que está cruzada de arriba a abajo por violencia que a los adultos, ¿cierto?, con más o menos formación en derechos humanos, ya nos parece aberrante y traumática. Así que esa es la tercera función que al menos yo reconozco en los estudiantes, y en conjunto estas tres razones me dan a mí la convicción personal de que el modelo de Comisión de Derechos Humanos del Instituto Nacional, en su forma de trabajo, en sus productos y en su objetivo, debería ser replicado a nivel general en la red de establecimientos educacionales, al menos de aquellos donde han tenido experiencia sostenida de violencia institucional. Dicho eso, termino, reitero los agradecimientos, especialmente a la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Nacional, y espero que haya sido útil mi comentario final. Muchas gracias. Bueno, para cerrar un poco, a Mauri, los compañeros, vamos, para cerrar bien brevemente y demos paso al diálogo, los aprendizajes que extrajimos de la experiencia del trabajo en la comisión son principalmente el conocer e interiorizarnos en lo que tiene que ver con la normativa tanto internacional como nacional en materia de derechos humanos y no tan solo, digamos, en la teoría, como decía nuestro compañero Spencer, sino que en la práctica. Nosotros vimos mucho cuestiones que se leen en el libro, digamos, en la academia, pero que veíamos replicadas en actuaciones policiales dentro de nuestro propio liceo y a partir del 18 de octubre en todo el país. En realidad extrajimos un montón de este conocimiento que a nuestro juicio debería ser básico para todos los que conviven dentro de una sociedad democrática, y es por eso que uno de los preceptos básicos de nuestra comisión es eso, generar concientización a nivel estudiantil de lo que son los derechos humanos, cómo se comprende, digamos, qué comprende su sistema internacional de protección, y por supuesto información de cara a esta Constitución y a una eventual nueva Carta Fundamental. Dale, Amaury. Y lo último, y esto ya va en relación al diálogo que queríamos sostener con las personas que aquí participan, es que, bueno, como conclusión principal, tenemos que la mejor defensa, como pueden leer ahí, contra los abusos y las vulneraciones en contra de los derechos humanos de los estudiantes y sus propias comunidades educativas son la iniciativa de denuncia y la organización para poder hacerles frente. Ya creemos que esto es básico de cualquier organización asociada a derechos humanos, pero específicamente la nuestra que trabaja o que trabajamos estudiantes secundarios. Ya nos parece fundamental de que podamos fomentar esto y como les comenté en un inicio de mi presentación, fue el error, entre comillas, que cometimos por el desconocimiento, el no denunciar y el no organizarnos para hacerle frente a las vulneraciones que sufrimos durante tantos meses. ¿Ya? Dale a la última... Y bueno, en realidad como estos son los planes del futuro y lo que queríamos conversar con ustedes, elaborar un plan de educación en derechos humanos dentro de nuestro liceo.
a convocatoria nuestra, por supuesto, dado nuestras atribuciones, entre comillas, o a la materia que nos compete. Para nosotros es fundamental, como les decía, poder incluir a toda la comunidad dentro de este trabajo, porque sabemos que quizá esto no constituye solo desconocimiento por parte de nuestro estamento, sino que por muchas otras personas que por miedo, por temor, por desconocimiento, no denuncian, no denunciaron, no se hizo visible y por tanto no hay justicia para ello, ni mucho menos reparación. Entonces, bueno, para un poco abocar el diálogo interactivo con la gente que está en la conversación, bajo el precepto de construir una educación en derechos humanos. ¿Cómo se imaginan ese tipo de educación en derechos humanos en Chile? ¿Y cuál es el rol que tienen que cumplir los estudiantes secundarios en la educación, precisamente en esta materia? Digamos, estas son preguntas directrices para un diálogo, pero ustedes, por supuesto, que pueden aportar con lo que ustedes deseen, algún comentario sobre la presentación o preguntas sobre la situación, no sé, como ustedes quieran en realidad. Esto es a libre disposición y preferencia del público. Yo tengo una pregunta. Oye, más allá de contestar la pregunta que ustedes hicieron, a mí me quedó una inquietud porque estuve escuchando el relato, pero no me hice finalmente una idea simple. Ustedes tuvieron un proceso de represión que, que estalla posiblemente el 15, ¿no? Que fue la máxima, según lo que ustedes relatan, pero fue bastante continuo, o sea, esto fue un hostigamiento anterior de meses, parece. Y, y entonces, y después, ¿cuánto después se constituye la comisión y qué efectos produjo? O sea, en el estudiantado y en la administración y en la policía, ¿hubo algún impacto en lo que pasaba en esa batalla campal, en esa represión, en el comportamiento de la policía y del alcalde? ¿Tuvo algún efecto? Pareciéndome de todas maneras muy loable, como dice Spencer, que esto debería ser una política en todos los liceos, debería haber esto de crearse estas comisiones, así como también contra el abuso en el caso de los chicos y de las chicas, también debería haber una comisión de este tipo porque ya sabemos que la policía no distingue, el abuso policial lo hace indiscriminadamente, pues no podría decir, bueno, vamos a usar a los adultos por último, pero no tiene ningún problema en darle un trato muy violento y abusivo a chicos y a chicas. Sí. Eso. Digamos, a modo de aclaración, la comisión como tal se constituye antes del 15 de octubre, se constituye digamos, meses antes de que ocurriera toda esta debacle nacional, pero con las características que nosotros le entregamos, digamos, muy iniciales. O sea, teníamos un trabajo muy básico que tenía que ver con manejar una lista de detenidos, etcétera, ir como sondeando y tomando nota de las situaciones que se producían. Por ejemplo, eh, Como los detenidos. observadores, ¿Cómo? como observadores de derechos Claro, humanos. claro, sí, en estricto rigor, como observador, porque por ejemplo cuestiones que para nosotros parecían normales, pero ya como que empezaron a salir un poco de la normalidad, detenidos que estaban 8 o 10 horas digamos, en el proceso de la detención entre que llegaran a la comisaría. O sea, ellos en el fondo caían detenidos en lo que es las 10 de la mañana y estaban saliendo, no sé, 7 de la tarde, una cosa así. Cuestiones, digamos, mínimas que inicialmente nosotros consideramos normales, entre comillas, porque había pasado, nosotros habíamos visto que esa situación se había replicado años antes y era mucho rato en realidad, y los papás pocas veces sabían de ello. Cuestiones así, empezamos como a observar que había ciertas falencias dentro del proceso de detención y que nos parecían un tanto, no hizo algo de ruido. Pero en el fondo la creación de esta comisión fue antes del 15 de octubre y todo fue más o menos preliminar. Fue de forma muy, muy básica, muy elemental las funciones y las atribuciones que teníamos, como el tema de manejar esta lista, porque, bueno, en ese tiempo salió todo el tema de la criminalización, papás que iban a mandar carta al ministro del Interior, en ese entonces, Andrés Chadwick,
un montón de cosas y tomaban en el fondo la lista de los detenidos y decían ellos son los culpables, ellos tomen, échenlos del colegio, expúlsenlos, a la fiscalía, a los antecedentes, se querellaban incluso en contra de los que resultaran responsables dentro de una jornada de protesta, por ejemplo, y con abogados patrocinados por ellos mismos. Entonces ese tipo de cuestiones nos empezó a hacer bastante ruido, y empezamos a tomar nota prácticamente, empezamos a tomar nota, etcétera, y ya a partir de lo que es el 15 de octubre, cuando ya, bueno, sufrimos la quema de nuestra inspectoría, es que hoy día, hace un año atrás, está la debacle en el colegio, es que nosotros decidimos, bueno, y unos días antes nos habíamos constituido ya formalmente como una comisión de trabajo, y el día 15 de octubre en adelante comenzamos lo que es la elaboración del informe. Ya, entonces, como le digo, nos constituimos primero de forma muy preliminar, muy elemental, ya como un grupito nomás, que era parte de la organización de los estudiantes, de la orgánica estudiantil, un tanto paralela de lo que es la actuación del centro de estudiantes, que por cierto también tuvo mucho que decir el año pasado. Todos conocían a lo que es el expresidente ahora, Rodrigo Pérez. También estuvo envuelto dentro de numerosas vulneraciones a él también, por cierto, hay que mencionarlo. No olvidar que la Defensoría de la Niñez, o sea, que el juez donde la intendenta en ese entonces, Carla Rubilar, presentó esta querella en contra de Rodrigo Pérez, el propio juzgado fue el que lo derivó a la Defensoría de la Niñez, y hubo una contraquerella por parte de Rodrigo Pérez por injuria. Entonces, con publicidad además, porque se difundió su foto por todos los medios de comunicación. Entonces, ahí como que empezamos a un poco formalizar nuestro trabajo en términos constitutivos de una agrupación como tal, ya que tuviera participantes digamos, con una oficialización mayor, en el fondo, una formalidad mayor, que le fue dando ese tipo de atribuciones, hasta que ya dimos los pasos finales ahora con el tema del informe. Dijimos que era menester poder reunir todos los antecedentes que nosotros habíamos estado meses antes, como tomando notitas, haciendo un cuadernito, oye, los detenidos están 7 u 8 horas en la comisaría, ese tipo de cosas. Empezamos a reunirlo y empezar a también ver las estadísticas de cuántas personas efectivamente eran determinadas culpables por parte de los procesos que pasaban a Fiscalía, y ahí vimos que un porcentaje mayoritario no, incluso los propios jueces declaraban arbitraria su detención. Claro. Muy interesante ese fenómeno que se dio, y eso es lo que después nosotros decidimos plasmar oficialmente en lo que es nuestro informe en derechos humanos del año 2019, y explicitar todas estas falencias y por supuesto incluir lo que es el respaldo por parte de la autoridad administrativa a esas actuaciones que fueron declaradas ilegal, como por ejemplo la revisión de mochila. O sea, nosotros, o al menos la gente que sabe un poco más, y porque también hay poco conocimiento al respecto, lo que establece el Código Procesal Penal en torno a lo que es el control preventivo de identidad, primero que todo excluye a menores de edad, y segundo, tienen que haber indicios de que, para poder revisar las pertenencias, tienen que haber indicios de que hayan cometido algún delito en el control de identidad secas. Entonces es muy, muy interesante ese fenómeno que a luces de todo era ilegal, pero que vimos registro en realidad de la policía muy, muy, o sea, en ese sentido demasiado explícitamente, que ellos, me imagino, conocerán la normativa procesal penal, pero de igual forma y a todas luces, y sin importar de que hayan grabaciones al respecto, lo seguían haciendo con una violencia verbal, de verdad que a nuestro juicio muy aberrante. Igual, complementando un poco lo de Pared, el qué cambio produjo en la comunidad, cuando se formó esta comisión, siempre había como el grupo que iba a la comisaría, y después empezamos a crear como una especie de lazo con distintos apoderados que nos pasaban los nombres de detenidos, nos comunicamos con ellos, y ese cambio o esa conexión se vio mejor en marzo de este año, a principio. En la primera movilización estudiantil que ocurrió, se llevaron detenidos a 6 estudiantes y los pasaron a fiscalía. Ahí nosotros fuimos a fiscalía ese día, bueno, el otro día, estuvimos ahí con la apoderada acompañándonos, y distintos compañeros ya también fueron a fiscalía junto con nosotros,
como que ya existía como esta cosa de la comisión de que había como una especie de seguridad, entre muchas comillas, de que alguien estaba respaldando que nuestros compañeros estuvieran bien. Entonces, eso fue como lo que generó en la comunidad. Más lo vimos este año que el año pasado, porque el año pasado, como mencionó Paredes, tampoco era como la comisión, pero ahora este año, las clases que tuvimos, se vio eso. Eso, pues nos gustaría que la gente, igual que está acá, pudiese opinar respecto a cómo lo ven, si tienen hijos, cómo ven la situación desde su perspectiva. Aquí hay una pregunta que indica que si se podrían integrar apoderados a la orgánica. Bueno, respondiendo a eso, justamente el año pasado, en paralelo a nuestra comisión, se creó como una comisión, no sé si llamarla de esa manera, pero que era formada por apoderados, de forma voluntaria, que de hecho ellos contribuyeron igual en los inicios bastante con nosotros, y nosotros siempre estamos totalmente dispuestos a que los apoderados o profesores, quien sea, nos ayude y colabore con nosotros, porque nuestro trabajo está enfocado a toda la comunidad, al bienestar de la comunidad en su totalidad. Así que toda ayuda, toda colaboración está totalmente bienvenida. Claro, y como comenté yo, estamos en ese proceso de poder familiarizar lo que es esta comisión que formalmente se constituyó en periodo de no clases, en lo que es términos de octubre del año pasado hasta lo que es ahora, y tuvimos estas 2 semanas de inicio de clases para poder un poco difundir este trabajo, pero que lógicamente no nos alcanzó el tiempo. Pero por supuesto que nosotros, esa es nuestra idea, pues familiarizar este trabajo y esta comisión con toda la comunidad, que pudiésemos componerla todo por parte también por parte de la dirección del colegio, que va a cambiar en un tiempo más, termina la rectoría interina, ya comenzó el concurso público para el nuevo equipo directivo, y para nosotros es fundamental de que ellos participen en esto, porque al fin y al cabo ellos son parte de esa comunidad, la dirigen y tienen bastante claro las cuestiones que ahí ocurren. Por tanto, es fundamental de que ellos se hagan parte activa de lo que es este trabajo, y por supuesto que nosotros ponemos todo nuestro ánimo en eso. Yo quería hacer un... ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ya. Ya. Mira, yo soy, bueno, con un alumno de cuarto en el instituto, así que fue apoderada todos estos años. Una de las cosas más complejas que yo siempre vi con respecto a la educación en general, al trato, la convivencia, era que hay un cierto maltrato constante de los adultos hacia los jóvenes, ¿ya? Entonces, por eso es muy difícil que se hubiesen percatado o darse cuenta de los alumnos de que en realidad estaban recibiendo maltratos que no deberían ser, digamos, ¿ya? Y sobre todo, fíjate que la familia chilena es muy maltratadora de los jóvenes, es muy adultocentrista, que se llama ahora, usa mucho este término, ¿ya? De que como por ser adulto, es el adulto el que tiene la razón, es el adulto el que manda, y el alumno entonces en este caso tiene que obedecer. Entonces ahí se arma una relación muy compleja, y por eso yo creo que se aguantó tanto maltrato, porque no solamente está que nombran ustedes, el maltrato de las fuerzas especiales, sino que también al interior, ¿ya? De muchos apoderados que iban, golpeaban, pegaban, de muchos también profesores o asistentes en este caso, que daban también un buen maltrato verbal, ¿ya? A los chicos. Entonces eso es complejo. Tal vez se pueda subsanar con muchos seminarios, con cosas así, y empezar el próximo año con seminarios en esa área, ¿ya? Porque también ha sido la lucha que ha dado en este caso la Defensoría de la Niñez, porque la gente tiende como a ignorar que realmente los chicos tienen derechos también, ¿ya? Hay que respetarlos. Eso por una parte. Y otro, bueno, los felicito por el trabajo hecho, y otra cosa que a mí me duele mucho, que es súper irónico esto, de que por ejemplo cuando salió Aula Segura, fue terrible porque se supone que los jóvenes que participaron en los años 2006, 2011, que son los que ahora llegaron a la dirigencia, recuerdo haber ido a una reunión con ellos, entonces ellos decían, ¿por qué la violencia en los colegios? Así como una cosa atroz, ¡ay, qué atroz!
Entonces yo decía, esto se pierde la perspectiva, o sea, la gente sale de los colegios, ellos salieron del colegio, pasaron por las marchas, pasaron por estas manifestaciones, y precisamente esto que están haciendo ustedes es lo que no se hizo, el análisis, ¿ya? Porque, ¿por qué pasó esto de más violencia? Porque ha ido creciendo, es una violencia que ha ido creciendo, aumentando 2006, 2011, hasta llegar ahora a este nivel, digamos, de que se entró a los colegios, que se atacó directamente adentro, qué sé yo, que se les rodeó. Yo recuerdo esas imágenes del instituto rodeado de carabineros en el día, cuando se pusieron no solamente en los techos, sino que se pusieron en el edificio al frente primero. Entonces todo eso es como doloroso porque se supone que ellos que pasaron por ese proceso, que son la autoridad, al final se meten en el mismo, como en el mismo esquema, ¿ya? De autoridad, por lo tanto autoridad, ¿cómo se llama? Violenta también, y que respalda, y que creyó todo lo que dijo la prensa, en circunstancias que ellos también sufrieron lo mismo en su época de jóvenes, ¿ya? Que la prensa los criminalizó, los trató mal, qué sé yo. Eso, mucho trabajo que hacer, eso creo. Y felicitaciones, súper buen trabajo. Muchas Aproveché de verlos así mientras trabajaba, pero igual pude. No pude el de la mañana, así que ahí lo voy a buscar después para ver este y los otros seminarios. ¿Ya? Muchas gracias. Eso. La señora Sandra tiene una pregunta también que tiene que ver con el comportamiento de las autoridades del instituto. Fue bien complejo porque veníamos saliendo de una rectoría permanente del rector anterior que terminaba su periodo en septiembre del año pasado, y asumía lo que es una rectora elegida por el alcalde de forma interina. Ya esa nueva rectora había sido anteriormente Seremi de Educación en el primer gobierno de Sebastián Piñera, y venía con determinaciones claras de aplicaciones, de lo que es la aplicación per se de la ley Aula Segura, de poder entablar procesos en torno a eso y un poco dejar fuera lo que es nuestra proposición y la proposición de que representaba en ese entonces el centro de estudiantes, que era recibir apoyo de una dupla psicosocial que fuera efectivamente, que diera abasto para el tamaño de la comunidad. O sea, estamos hablando de que había un psicólogo por jornada, y en 2 jornadas somos 4.300 estudiantes, o sea, había un psicólogo para 2.150 personas. En términos ya como preliminares, eso ya se ve que hay una falta logística de poder abordar este tipo de temas. Entonces fue una de las primeras determinaciones que nosotros tomamos en el sentido de hacerla exigible. Entonces, como les digo, el comportamiento de las autoridades fue un poco ambiguo, o sea, se vio poco el trabajo ahí de lo que es la dirección del colegio, en el sentido de que, y enmarcado todo en que dentro de un delito flagrante también Carabineros se le autoriza por cuestiones protocolares el ingreso al colegio, pero se dieron todas esas situaciones que en realidad la gente que se detenía no era la gente que estaba cometiendo ese delito flagrante, sino que era otra gente, otras personas. Y eso era lo complicado, porque, y en el fondo cuando gaseaban a la comunidad completa, o sea, sin discriminación, y presentes profesores, las auxiliares que trabajan en la JUNAEV, bueno, y inclusive el mismo cuerpo directivo. Entonces, fue un poco ambiguo ese trabajo, no había mucho que hacer. En realidad nadie tenía mucho que hacer ni que decir, porque como les contábamos, el actor policial era unilateral, o sea, no había ninguna consulta, así como todos decían mucho que no, que Carabineros llamaba al rector antes de entrar. Eso no es así, o sea, no hay un protocolo que establezca que frente a un delito flagrante haya que llamar al director del establecimiento para hacer ingreso. Ellos en realidad tomaron sus propias determinaciones y bueno, terminaron en las consecuencias que todos sabemos y que expusimos. Así que, y los estudiantes dañados,
Sí, tengo entendido de que algunos pudieron ser parte de una ayuda reparatoria en parte, pero como les decimos, los recursos son tan acotados que tenemos, pero en comparación a la totalidad de detenidos del año, por supuesto que es un número ínfimo de personas que pudieron recibir esa colaboración. La señora Jenny, muy simpática ella, quiere decir... Hola. Bueno, pedí la palabra. Primero que todo, quiero felicitarlos por su trabajo, por la unidad y porque se decidieron luchar por defender sus derechos. Creo que hace falta en los colegios, bueno, acá en La Serena no se da la educación cívica, ni tampoco derechos humanos. Y creo que sería muy importante incorporarlo a la educación, porque en la medida de que se conocen los derechos, se pueden ejercer. Y también siempre tendemos a normalizar la violencia, y por eso quizás no se hace nada a tiempo, y se permite que las cosas lleguen a un punto donde estallan. Tenemos que construir un Chile nuevo, un Chile diferente, donde todas las miradas tengan opinión. Y ese es el trabajo que tenemos todos, jóvenes, no tan jóvenes, adultos, tercera edad, todos tenemos que construir este nuevo Chile, donde no existe la discriminación y donde las fuerzas que ejercen el poder lo tengan más regulado, porque no se puede volver a repetir lo que pasó para el estallido social, que fue vergonzoso ver cómo nuestro país llenaba las pantallas de la televisión a nivel mundial, donde sobresalía la represión policíaca. Yo lloré mucho y aún hoy me emocioné al ver el video que pusieron, porque considero que fue una fuerza desmedida, que no era necesaria. Entonces de todos nosotros depende que esto no vuelva a ocurrir. Los felicito, chicos, me encantó su trabajo, me encanta, los insto a seguir y siempre así, unidos, porque esa es la clave, la unidad, la disciplina, la constancia y la perseverancia. Así que muchas gracias por sus ponencias. Yo tengo otra reunión dentro de pocos minutos y me tengo que salir, pero agradecerles por todo, muchas gracias. Y felicitaciones para todo el equipo, para todo el Instituto Nacional, porque son grandes guerreros, así que sigan adelante. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Pero ahora, para ir terminando, quería justamente anteriormente complementar la pregunta de Sandra, que preguntaba acerca de si habíamos recibido alguna clase de apoyo por parte del sostenedor. Y la respuesta categóricamente es un no, ya que como mencionamos al momento de la presentación, Alessandri dio un apoyo de forma irrestricta al actor de los Carabineros, siempre estuvo en esa línea y siempre lo justificó. Entonces, eso nomás, era algo cortito. Bueno, y si no hay más preguntas, alguna consulta, comentario, creo que es pertinente en honor al tiempo ir cerrando. Así es. Bien, vamos cerrando, chiquillos. Se me inestabilizó la sesión y entonces no sé si ustedes ya se despidieron. Ok, yo también los despido. ¿Perdón? Le damos todas las gracias a los participantes, muchas gracias a todos los participantes. Muy agradecidos de verdad de que hayan participado, de que hayan escuchado nuestra exposición y que le haya servido para de esta forma generar conciencia y contribuir con todo lo que está pasando. Muchas gracias. Bueno, Oye, y los resultados de esto van a consulta. estar también publicados en la web de la red Ya. y también en las redes sociales. Vamos a, lo de la conferencia en la mañana va a estar también y esto también van a subir el link de estas conferencias. Perdón, ¿usted iba a decir, Ya. Jimena? Si ustedes ya
¿Tienen un sistema de comunicación, redes sociales usan o tienen algún correo los alumnos? ¿Podrían Sí, escribirlo si Tenemos, quieren acá en el chat? sí, Pongan ahí si vamos a tienen la escribir web el correo en y el chat. Y respecto a una pregunta que apareció en el chat, no, todavía no tenemos contacto con otros colegios, o sea, tenemos con otras comisiones formadas, como que no hemos podido establecer ese contacto. Pero como indicó bien, Paredes, pues. estamos en ese proceso. ¿Perdón? Que como indicó no, no, Paredes, no, que estamos en ese proceso de sí, lograr estamos una sí, conexión con otros colegios. claro, de poder un poco articular el trabajo con demás liceos de la comuna principalmente. Y bueno, nuestro plan ambicioso es poder contactar a una gran cantidad de colegios públicos de la región, así que, o al menos de la ciudad de Santiago. Así que sí, estamos en ese proceso, es uno de nuestros objetivos claros por parte de la comisión y esperamos poder iniciar las primeras etapas de ese proceso en poco tiempo más, digamos, en razón de las condiciones, digamos, nacionales en las que estamos un poco frenados. Estamos como todavía en este proceso de oficializarnos y darnos a conocer a la comunidad, y por supuesto que ya posteriormente a eso podemos, o sea, nos queremos abrir a poder oficializar nuestra posición y marcar en el fondo algún tipo de relación con otro colegio. Así que eso, muchas gracias Sí, por una supuesto. respuesta a Steffi. Sí, Steffi había Sí, hecho esa pregunta, así que fue muy bueno que le contestaran. Oye, sí. yo quiero agradecer a nombre de los organizadores y a nombre de todos los presentes que escribieron infinitas gracias todo el rato por la experiencia que ustedes mostraron. Sorprendente el manejo, la pachorra, el dominio, muy, muy admirable. Eh, y además decir que esto tiene mucha relación con lo que una conferencista hoy día en la mañana decía, que la educación en derecho humano tiene que expresarse en conductas, en actitudes, en acciones concretas, ¿no? Y por eso para nosotros fue muy oportuno invitarles a ustedes que pusieran esto en un seminario del marco de educación en derechos humanos como una muy buena experiencia de estudiantes que se organizan para hacer respetar sus derechos. Así que felicitaciones de todas maneras. Eso, así que los despedimos y como digo, más adelante van a tener un correo informándoles cuando esté todo conectado en la red. De hecho, la conferencia imagino que ya debe estar en el sitio web y en la red también. La de la mañana. Esta todavía no tengo noticia de cuándo va a estar. Así que un saludo muy cordial a todos y sigan trabajando, seguiremos apoyando a distancia acá.